El problema de la demarcación entre ciencia y metafísica es considerado por Popper y el Círculo de Viena como una cuestión esencial para la filosofía de la ciencia. El problema de la demarcación se refiere, dentro de la filosofía de la ciencia, a la cuestión de definir los límites que deben configurar el concepto ciencia. Las fronteras suelen establecerse entre lo que es conocimiento científico y no científico, entre ciencia y pseudociencia, y entre ciencia y religión. Hemos establecido que el criterio de demarcación de Popper es la falsabilidad, refutabilidad o contrastabilidad de las teorías, que adquiere una relevancia especial como alternativa al principio positivista de la verificabilidad y a la metodología induccionista. En cuanto a criterio, para delimitar los enunciados científicos de los no científicos, el criterio de falsabilidad debe dar razón de los dos aspectos que, según Popper, definen la ciencia empírica. El quehacer científico, por lo tanto, no consiste en probar la verdad de algo. Por el contrario, consiste en tratar incesantemente de probar que ese algo es falso o que no logramos probar que ello sea falso. Las afirmaciones científicas están respaldadas por las observaciones hasta entonces conducidas y exhiben una mayor capacidad predictiva que cualquier alternativa conocida. No obstante, ello no impide que puedan ser sustituidas por una teoría mejor. Actualmente, el criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia varía según el ámbito epistemológico que se considere para el análisis, tanto como ciencias naturales, ciencias sociales, matemática o lógica. El procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica es lo que denominamos método hipotético deductivo y tiene varios pasos esenciales. La observación del fenómeno a estudiar, la creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, la deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis y la verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Este método obliga al científico a combinar la reflexión racional o momento racional. Esto se refiere a la formación de hipótesis y la deducción, con la observación de la realidad o momento empírico. Se refiere a la observación y a la verificación. Las características de la investigación del método hipotético deductivo se realiza en base a teorías previas con el fin de mejorar y adquirir nuevos conocimientos. Se distingue por ser el método de investigación más completo, ya que se plantea una hipótesis que se puede analizar tanto de forma deductiva como de forma inductiva. Asimismo, permite la comprobación de forma experimental. La validez de este tipo de investigación se basa en la contrastación de los resultados. Este tipo de investigación se emplea tanto en la vida ordinaria como en los estudios científicos. Es el procedimiento lógico para buscar solución a problemas que se planteen. Como ejemplos del método hipotético deductivo, tenemos lo siguiente. Como problema, ¿cuál es el color de los cisnes? La teoría, los cisnes son blancos. Las consecuencias, todos los cisnes que sean observados deben ser de color blanco. El experimento es observar una cantidad significativa de cisnes. La conclusión positiva sería, se puede deducir que todos los cisnes son blancos. Sin embargo, se debería observar más cisnes en otros países como Australia. La conclusión negativa, uno de los cisnes es negro de origen australiano
En primer lugar, se rechaza la teoría. Se propone una nueva. ¿Todos los cisnes son blancos o negros? Se puede reformular la teoría diciendo que todos los cisnes son blancos, excepto los cisnes australianos. Vamos avanzando, llegamos a la psicología cognitiva. La psicología cognitiva se encarga de estudiar e investigar los procesos de la mente que están involucrados en la capacidad humana para resolver los problemas, para aprender los conceptos y adquirir conocimientos, también para poder pensar. La psicología cognitiva surgió en la década de los años 80 del siglo XX como contraposición al conductismo. Empezó a tener gran notoriedad a raíz de la creación del Center for Cognitive Studies de Harvard en 1960, fundado por Jerome Bruner y George Miller. La psicología cognitiva se centra particularmente en estudiar y tratar las estructuras, los elementos que intervienen en el proceso mental, cuyo resultado es que las personas aprendan, recuerden o piensen sobre la información que reciben o por sí mismas. El objeto de estudio de la psicología cognitiva. Empezamos por la atención. Investiga el proceso para saber la manera en que se capta la información y los procesos que siguen a continuación para asimilar esos datos. La percepción. Estudia cómo valorar los datos sensoriales que dan lugar a las experiencias perceptivas. La memoria. Este aspecto, lo que se pretende definir y conocer es la forma en la que funciona la memoria, de qué manera se almacena la información y qué ocurre después para recuperar esos datos que han sido almacenados en ella. Los pensamientos surgen en la mente y la forma en la que se procesan son lo que estudia también la psicología cognitiva, como por ejemplo, ¿por qué ocurren? ¿Cómo surgen? Y ya son otras las cuestiones que trabaja este tipo de psicología. El lenguaje. Esto es para comprender cómo se entiende la información. Es importante reseñar este concepto y estudiar los procesos que intervienen en el lenguaje. Y el aprendizaje, que profundiza en una serie de aspectos relacionados con la forma en la que se adquieren las habilidades cognitivas o los conceptos. La revolución científica. Se conoce como revolución científica a la corriente de construcción de conocimientos basado en la observación, la experimentación y la especulación racional que se produjo en Europa durante el siglo XVII y gran parte del siglo XVIII. Los pensadores de la época tuvieron que enfrentar en general problemas para compatibilizar esta nueva concepción del conocimiento con las creencias religiosas imperantes, ya que en muchos casos los nuevos descubrimientos contradecían los saberes que sostenía la Iglesia. Por otra parte, esta institución intentó mantener su monopolio de conocimiento a través de mecanismos como la Inquisición y el control de los libros que se publicaban. Las principales características de la revolución científica son los siguientes. Se considera que se inició en 1543 con la publicación de la revolución de los cuerpos celestes de Nicolás Copérnico. En esta obra, Copérnico refutó la teoría geocéntrica, la cual afirmaba que la Tierra era el centro del universo y postuló en cambio su teoría heliocéntrica, la cual ubicaba al Sol en el centro del universo, a partir de la utilización de herramientas matemáticas.
Los mayores cambios se produjeron en el campo de las matemáticas, la física y la astronomía. Sin embargo, el desarrollo de un método científico de investigación impactó sobre todas las áreas del conocimiento. El conocimiento basado en la tradición y las escrituras se reemplazó por el obtenido a través de la observación y la experimentación. La lógica deductiva aristotélica fue reemplazada por el método inductivo presentado por Bacon, el cual proponía a partir de casos particulares para llegar a premisas generales. Otra característica importante se produjo con la matematización de la naturaleza. Es decir, que los investigadores coincidieron en la aplicación de modos de descripción matemáticos para investigar la naturaleza. Comenzó a concebirse a la ciencia como un sistema de conocimientos diferente de las teorías filosóficas y religiosas. Además, se inició la institucionalización de la investigación científica y se fundaron a lo largo de Europa distintas academias de ciencias. Muchísimas gracias y hasta pronto.